dar con mucha más claridad lo que uno sabe a los estudiantes o los estudiantes entre sí. Básicamente para eso sirven los mentefactos, para saber lo que uno sabe, para saber lo que uno no sabe, que es muy importante, y para poderle contar a los otros lo que uno piensa y poder construir con ellos conocimiento. Mientras los pensamientos eran oscuros y se hablaban de ellos pero no se pintaban, había muchos problemas de comunicación. Cuando los pensamientos se empezaron a dibujar, por primera vez se creó un código de comunicación de eso que son las ideas. Los conceptos fueron, de hecho, el segundo instrumento de conocimiento, el segundo mapa de conocimiento que se creó en pedagogía conceptual. Las primeras originalmente fueron las proposiciones, pero sobre eso ustedes ya han visto algunas cosas antes. Los conceptos son entonces, no nos cansaremos nunca de decirlo, dibujos de ideas. Y concretamente son los dibujos de un tipo de idea o de un tipo de conocimiento muy específico, que son las clasificaciones, las definiciones y las clasificaciones. Siempre que uno arma un concepto, siempre que uno lo arma, empieza a construir una red de ideas que va colocando en el papel en un mentefacto conceptual. Y esa red de ideas siempre gira en torno a una clase concepto, que uno debe ubicar como una palabra en el centro, en el corazón del mentefacto conceptual. En este caso, pues yo estoy haciendo el ejercicio con el concepto de concepto. Y entender esta partícula de información y volver esta partícula de información conocimiento es finalmente el propósito de hacer todo esto, ¿no? Entonces, como les digo, los conceptos son un tipo de dibujo de ideas, de mentefacto. Ahora, con los mentefactos ocurre una cosa muy interesante, y es que los mentefactos, si bien son dibujos de ideas, tienen esa primera característica tan propia, y es que son dibujos de ideas. Lo que uno dibuja son ideas, tipos de ideas, árboles de ideas, instrumentos de conocimiento, arquitectura de conocimientos. Todos los mentefactos representan una arquitectura. Son el dibujo de una arquitectura. Una arquitectura que va conectando las partes de una manera lógica y reglamentada. Entonces, todos los mentefactos tienen arquitectura, y una arquitectura es la mezcla de dos cosas muy interesantes. Es la mezcla de por un lado, la forma y por otro lado, la función. Forma, función, arman una organización, arman una arquitectura. Y eso es lo que es una arquitectura. Entonces, todos los mentefactos tienen una forma muy clara, no tan borrosa como los mapas conceptuales, pero que los mapas conceptuales tienen el gran mérito de haber sido como el inicio de esta potente idea de dibujar
las ideas, de dibujar los pensamientos, de dibujar la información. Los mentefactos se caracterizan porque tienen una forma mucho más clara, mucho más precisa. Y tienen una función mucho más clara y mucho más precisa. Cuando la arquitectura con la que uno piensa o las arquitecturas con las que uno piensa son claras y precisas, la inteligencia funciona mucho mejor. Esa es una de las tesis importantes de pedagogía conceptual. Entonces lo que estamos viendo aquí es una arquitectura y como saben, la arquitectura tiene una forma y tiene una función. La forma del mentefacto conceptual es básicamente esta que ustedes están viendo. ¿Cómo es la forma? En el C se van conectando rectángulos entre sí. Eso es lo primero. Y esos rectángulos se van conectando a través de líneas que indican la conexión entre estas dos. Y lo que uno va conectando son clases. Y una clase es una palabra asociada a un conjunto de características fundamentales. Entonces tenemos clases que se van conectando entre sí. Por eso se dice que el pensamiento conceptual se caracteriza por ser un pensamiento más complejo que las proposiciones. Porque las proposiciones establecen conexiones, como ya vimos en la proposición anterior, que bueno, se las puedo mostrar. Establecen una relación entre dos clases. Pero aquí en los mentefactos conceptuales estamos estableciendo un conjunto de relaciones entre varias clases, entre muchas más que dos clases. Y lo que nos interesa en los mentefactos conceptuales, es decir, su función, es tener muy claro cada una de las clases y saber muy bien cómo se relacionan esas clases entre sí. Esa es la función. Y ubicar cada clase en el lugar correcto, ¿sí? Ubicar cada partícula de información en el lugar correcto. Esa es la función que cumple el mentefacto en tanto mapa, en tanto que ubica la información en partes específicas. Bien. Entonces, los mentefactos lo que dicen es lo siguiente. Todas las clases concepto tienen que provenir de una clase superior, de una clase madre. ¿Sí? Vean esto como casi como una célula, digamos. Una célula tiene un nombre y tiene un ADN. Esta idea es potente. Esto de ver las isordinadas como un ADN es una muy buena metáfora. Las características, el ADN de la clase concepto, necesariamente se tiene que heredar de una ADN de una clase superior. Esa es la idea simple pero potente de los mentefactos conceptuales. Y este ADN de la clase superior tiene que verse también reflejado en otras clases que son diferentes a la clase concepto, pero que son sus clases hermanas en tanto que comparten la misma mamá. Así, de esta manera, todo el trabajo de armar conceptos consiste en ir ubicando las clases y sus características. Existe la clase concepto
existe la clase supraordinada. La clase de concepto y la clase supraordinada solo son una clase, ¿no? Solo puede haber una clase de concepto y una clase supraordinada. Uno solo puede tener una mamá. Pero pueden existir varias clases hermanas. No solamente una o dos, sino pueden existir más de una clase hermana. Siempre y cuando todas estas clases compartan el ADN de la clase mamá. Esa es la regla de los mentefactos conceptuales. Entonces, de alguna forma, esto es como genética del conocimiento, en gran medida. Entonces, estas clases se llaman las clases exclusoras, esta se llama la clase supraordinada y esta se llama la clase concepto. El cuarto tipo de clase que existe y que arman los conceptos son lo que se llaman las clases infraordinadas. Las clases infraordinadas, como ustedes ya saben o se imaginan, son todas aquellas clases que se crean a partir de la clase concepto. De manera que ellas a su vez heredan todas las características de la clase concepto. Y cuando digo heredan, es muy importante entender qué es heredar aquí en esto de los conceptos. Entonces existen, por lo que se ha planteado es que existen dos, para seguir con el mentefacto de concepto, existen dos tipos de conceptos diferentes. Unos que son los sincrónicos y otros que son los diacrónicos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los sincrónicos no tienen una cronología entre las infraordinadas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hago el mentefacto conceptual de célula, yo aquí puedo poner célula eucariota, célula procariota, y sé que la célula procariota, que si no me equivoco es la que tiene núcleo, pero ahí me puedo equivocar, la eucariota es la que tiene núcleo, proviene de una procariota, que es la que no tiene membrana nuclear, no tiene el núcleo definido en una membrana. Ahí yo puedo decir, hay evolución. Esos son los conceptos diacrónicos. Las infraordinadas cuentan la evolución del concepto, mientras que los sincrónicos simplemente muestran el árbol, la estructura del concepto, pero no hay cronología entre las infraordinadas. Les cuento todo esto pues para explicarle cosas de los conceptos, pero también para ilustrar, perdón, yo me imagino que un estornudo allá en el computador suena muy feo, pero no me aguanté más el estornudo, perdón. Pero también para mostrarles que las cuatro clases que arman los conceptos son estas: la clase concepto, la clase supraordinada, las clases exclusoras y las clases infraordinadas. Y que la regla de esta especie de sudoku, para los que juegan sudoku verán las similitudes entre el sudoku y los mentefactos, es armar las piezas. Entonces, por decir, por ejemplo, ok, ¿qué otro tipo de mentefactos existen diferentes a la clase concepto? Esa es una pregunta que se produce naturalmente cuando uno está intentando armar el mentefacto conceptual. Ya una persona que sepa un poco más de pedagogía conceptual va a decir, ok, aquí está la noción. Ahí están las nociones, que son diferentes al concepto, pero que también son un tipo de mentefacto. Ahí vamos a tener también la proposición. Ahí vamos a tener también las estructuras argumentales, la argumentación, o las estructuras precategoriales.
Y vamos a tener otro tipo de mentefacto muy importante, que está mucho en discusión porque, bueno, después les cuento cosas, pero que es muy importante, que es el mentefacto del procedimiento. Es el mentefacto que cuenta un procedimiento, que su arquitectura, que el tipo de ideas que expresa son ideas procedimentales, son secuencias de acciones, mientras que el tipo de ideas que se presentan en el mentefacto argumental es otro tipo de ideas, son ideas para argumentar, son tesis, argumentos, derivadas, que es muy diferente también al tipo de ideas que vamos a ver en las proposiciones, que son relaciones entre las clases. Y es distinta también el tipo de idea que representan las nociones, que las nociones representan las palabras, que es como el inicio del pensamiento. Entonces, cuando uno arma un concepto, debería estar haciendo cosas de este estilo. Las nociones, ¿qué tipo de idea representan? Las palabras. El inicio del pensamiento, el pensamiento simbólico, las palabras. La conexión entre un objeto, una palabra y una imagen mental. La tripleta de la noción. Y así va a ser su forma. Su forma va a ser un triángulo. Un triángulo que conecta en cada vértice la imagen. Les voy a pintar las nociones. Esto nunca sobra pintar esto. Esta es la forma de las nociones. Y como sirve para representar palabras, que serán el origen primitivo de las clases, en las proposiciones, conectan tres cosas: la imagen mental, la palabra y el objeto. Pero bien, hoy no estamos hablando del pensamiento nocional, hoy estamos hablando del pensamiento conceptual. Las proposiciones van a tener otra forma, porque su función va a ser representar otro tipo de ideas que son las relaciones o las relaciones entre clases, entre dos clases. Van a representar y van a armar eso, una proposición. Cuando yo conecto dos clases entre sí, bien sea de esta manera o bien sea de esta manera, lo que yo estoy haciendo es conectando dos clases. Y lo interesante es que cuando yo conecto dos clases, armo una proposición, afirmo algo de algo, digo algo de algo, predico algo de algo. Entonces, las proposiciones van a representar una relación o van a representar lo que mi papá llama, yo creo que de una manera muy acertada, un pensamiento. Un pensamiento. Ese es el tipo de ideas que representan las proposiciones, a diferencia de los otros mentefactos, en este caso de los conceptos, que lo que representan, ya hemos dicho, son una definición de algo, qué es algo, y de una forma de clasificación de relaciones entre clases. Ahora, lo que va a representar un argumento es otro tipo de idea muy distinto, que no es una palabra, que no es un pensamiento, sino básicamente es una tesis, una argumentación, una pequeña teoría de algo, una hipótesis que se argumenta. Llamémosla una hipótesis o una tesis. Y ya sabemos que las tesis deben ir acompañadas de argumentos y derivadas, pero básicamente lo que uno representa es una argumentación de algo. Y su forma va a ser un árbol, donde los argumentos están abajo y las derivadas están arriba. Pintémosla. Esta es la forma, básicamente, de las
de las estructuras argumentales. Hay una tesis en la mitad que es el equivalente a la clase concepto en los mentefactos conceptuales, y esa tesis tiene unos argumentos que la sustentan, que la argumentan, que la hacen verdadera, que la hacen creíble, que la hacen verdadera, que la hacen cierta. Entonces, por eso el juego entre tesis e hipótesis. Una tesis es una hipótesis que hay que argumentar para que se vuelva una tesis. Esa es la idea de esto. Y lo que le dan esa verdad, esa madurez, esa confiabilidad, esa certeza, son los argumentos. Y esa certeza, una vez esté clara y esté fuerte, sirve para sacar otras certezas, para derivar otras proposiciones ciertas, que al derivarse lógicamente de la tesis, tienen que ser ciertas, para derivar otras certezas. Pero hoy no estamos en clase de pensamiento argumental. Entonces esa es la forma de las estructuras argumentales. Representan un tipo de idea, las tesis. Y tienen una arquitectura propia, y tienen una forma propia, y tienen una función propia. ¿Cuál es la función del pensamiento argumental? Más que demostrar que algo sea verdadero o no, eso es como un paso del pensamiento argumental. Realmente lo potente de los pensamientos argumentales es derivar, está en sus derivadas. En lo que uno puede derivar a partir de haber afirmado que algo es verdad. ¿Cómo pondremos eso? ¿Cómo pongo esa isordinada? Siempre que uno se enfrenta a estos mentefactos conceptuales, pasa mucho que uno tiene la idea y sabe lo que quiere decir, pero tiene que decirlo en una palabra, porque eso es otra de las reglas de los mentefactos conceptuales. Como los mentefactos tienen una función práctica en la vida, muy práctica, y es que a los niños y a la gente en general no se le olviden las cosas, no se le olvide la información y no se le olvide el conocimiento, como tienen esa función, son una herramienta muy visual para memorizar, para almacenar información en la memoria, aprovechando que nosotros somos en gran medida visuales. Entonces, para no llenar esto de palabras, que lo haría inmemorizable, los mentefactos se les colocó una regla muy fuerte y es, solo pueden ir palabras. Palabra acá, una palabra acá, una palabra acá, una palabra acá, una palabra acá. Solo pueden ir palabras. Cumplir esa regla es difícil, es muy difícil. Porque como les digo, muchas veces uno sabe lo que quiere decir, pero no sabe cuál es la palabra que tiene que utilizar. ¿Tenemos problemas de audio? Ah, se está escuchando el retorno del... Ok, dame un segundo. Ahí debieron dejar de oír el retorno. Bueno, hagamos una pausa hasta... ¿Cómo vamos hasta acá? Denme un poquito de feedback. ¿Cómo va la explicación hasta acá? Interactuemos un poquito a través del chat. Ya llevamos media hora de clases desde que empezamos. Que ellos te oigan a ti. ¿Tienes audio? Carlos Andrés González Galvis del Colegio Eucarístico de Ibagué dice que muy bien, excelente, muy claro el tema. Bien, Carlos. Me alegra que estés oyendo y viendo bien. ¿Qué otro comentario hay? ¿Qué preguntas hay? No, primero comentarios. ¿Cómo se han sentido hasta ahora en la sesión? Y me gustaría oír sus comentarios sobre la metodología que estamos utilizando. Buenos y malos. Andrea, cuenta. Bueno, aquí Blanca Miriam nos dice, como no tengo claro el propósito de hoy, ¿estamos en recorrido por diferentes mentefactos o nos concentramos en el conceptual? No entiendo. Sí. Pero Edison dice que para él sí está supremamente claro. Sí.
Egna dice que está un poco confundida, pero Beatriz Bejarano dice, excelente la explicación, muy clara y concreta. Héctor Harvey dice, Máster, gracias por entender. Me gustaría centrarse más en el mentefacto conceptual, dice Blanca. Ok. Angélica Maecha, se ha entendido bien. Edison dice, muy didáctica la forma de explicar, muy bien. Olga Inés, me gustaría que me aclararan un poco más sobre las infraordinadas. Ok. Listo. Listo, bien. Bien, para las personas que han entendido hasta ahora, me alegra mucho, pero me voy a concentrar en las personas que no han entendido bien qué es lo que estamos haciendo acá. El propósito de la sesión de hoy está enfocado en los mentefactos conceptuales. De hecho, por eso el recurso que estamos utilizando y que estamos construyendo y lo que yo estoy haciendo en este momento es una modelación de cómo funciona el pensamiento conceptual cuando construye un concepto. Que para aprovechar el tiempo de la sesión y repasar muchas cosas importantes de la pedagogía conceptual que ustedes han ido viendo en el diplomado, utilicé el concepto de concepto, pero claro, corremos el riesgo de que nos perdamos. Porque si estoy intentando enseñar dos cosas a la vez y eso se hace solo cuando uno tiene un público muy bueno. Entonces, estoy intentando enseñar el pensamiento conceptual, modelarlo. Esto es una modelación. Con algunas cosas de enunciación, pero es sobre todo una modelación. Bien. Entonces, ¿qué más les puedo decir de los mentefactos conceptuales que ustedes me hayan preguntado? Hablemos un poquito más de las infraordinadas. Pero antes de pasar a las infraordinadas, cerremos el tema de las exclusoras. ¿Cuál es el tipo de idea? ¿Cuál es el tipo de idea que se representa en los mentefactos procedimentales? Finalmente, ¿qué es lo que uno representa en un mentefacto procedimental? Sobre eso ha habido mucha discusión, no crean que es tan fácil. Muchas veces hemos llegado a decir, miren, lo que los mentefactos procedimentales representan es una instrucción. Otros dicen, separemos la palabra instruct y pongámosle acción. Los mentefactos procedimentales lo que representan son acciones, secuencias de acciones, pero no solamente son acciones, sino son acciones que una persona o una máquina deberían hacer para lograr un producto. Entonces, en ese sentido no son solo acciones, son instrucciones. Y su propósito, su función es esa, comunicarle a una persona cómo hacer algo. Contestan y vean que es muy diferente la función de los mentefactos procedimentales a la función de los argumentales, a la función de los proposicionales, a la función de los nocionales y a la función de los conceptuales. Su función es explicar cómo se hace algo, no qué es algo, o no qué es verdad, o cómo se relaciona una clase con otra clase. Esa es su función. Darle instruir a alguien. Darle instrucciones. Aquí todavía no sé qué palabra voy a poner bien. Pero sé que esa isordinada, que le tengo que poner una buena palabra, viene de la isordinada de la clase supraordinada función. Bien. Hablemos un poco de las infraordinaciones, que son la otra parte grande del mentefacto. Vean ustedes lo siguiente. Ahí deben estar viendo en su pantalla, déjenme ver, deben estar viendo la mamá, la abuelita
y la hija. ¿No? No la están viendo, ¿cierto? La mamá. La mamá de la clase infraordinada, ¿no? La mamá, la abuelita, el ADN de la abuelita, que se hereda al ADN de la mamá, que se termina heredando al ADN de la hija. Cuando uno piensa en una infraordinada, no piensa simplemente en una partecita del mentefacto conceptual, sino uno piensa realmente es en una relación de ADNs, de una herencia de características. Entonces, insisto, no es una partecita. Muchas veces se confunde que las infraordinadas son partes de algo y no. Las infraordinadas no son partes de algo, las infraordinadas son tipos de algo. Por ejemplo, muchas personas o muchos estudiantes del colegio cuando hacen el concepto de carro, en la infraordinada de carro colocan motor. Y no, eso es un gran error, porque carro tiene unas características que seguramente vienen de una clase más arriba, que será algo así como un automóvil, que tiene unas características, pero ya cuando uno pone motor acá, ya se da cuenta que las características del motor no se heredan de las características de la clase concepto, ni se heredan de las características de la clase supraordinada. Entonces, cuando uno piensa en las clases infraordinadas, piensa en eso, en hijas, en tipos del concepto, que tienen la misma naturaleza del concepto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de ideas que representan los conceptos diacrónicos? ¿Sí? Entonces yo hoy por hoy diría, mire, lo que muestran los conceptos diacrónicos es la evolución de algo. Muestran cómo evoluciona un concepto. La evolución de algo no, la evolución de un concepto. Muestran la cronología del concepto. Y por eso tienen una especie de línea cronológica acá, en su forma. Y con esto se va indicando la cronología. O sea, esa es la forma, la línea evolutiva es la forma para representar esa característica, ese tipo de idea que es la evolución de un concepto. A diferencia del concepto sincrónico, que lo que muestra es una taxonomía. Una taxonomía no es sincrónica, no es evolutiva, no tiene que haber evolución, cronología ahí. Simplemente es la ubicación de una clasificación, de una tipología. Como por ejemplo las enfermedades mentales. Ayer me veía una película que se la recomiendo, aquí haciendo un paréntesis, un poquito un recreo dentro de la clase. Hay un sitio muy chévere en internet que seguramente ustedes ya conocen, que se llama Cuevana. 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 Como cubana, pero como cueva, Cuba, Cuevana. Cuevana.tv o cuevana.com. Me vi una película muy chévere que se la recomiendo que se llama El Cisne Negro. Para los que no quieran ver televisión hoy y tengan internet en la casa y quieran verse la película, se la recomiendo, es chévere, es buena. Y los que la vean, pregúntense cuál es la enfermedad mental que tiene la protagonista. Y para los que son psicólogos, más chévere. Volvamos a los conceptos, cerremos el recreo. Entonces, los sincrónicos lo que muestran es una taxonomía, una clasificación no cronológica. Por eso no se les exige la cronología en su forma. Y su función es clasificar las cosas. Vean que la función del concepto es clasificar, o sea, para lo que nos sirve un concepto es para obtener información clasificando. Obtener información haciendo clasificaciones. Bajo la regla de oro de las clasificaciones conceptuales, que es
Cada una de las características se heredan de la clase superior. Cada una de las características se heredan de la clase superior. Si uno clasifica con esa regla, genera mucha información, genera muchas ideas. Las infraordinadas tienen otro componente muy interesante, que fue un elemento nuevo que se le introdujo a los mentefactos conceptuales, que yo coloqué acá, pero que ahora sí vamos a agrandar y vamos a ver más en detalle. Resulta que originalmente los mentefactos conceptuales no tenían lo que hoy se conoce como el criterio de infraordinación. Y entonces todo el mundo preguntaba, ok, ¿bajo qué criterio está armando usted esta clasificación? Y resultaba que uno muchas veces armaba clasificaciones mezclando dos criterios y no había sido muy consciente de eso. Por ejemplo, ¿bajo qué criterio estoy armando yo esta clasificación entre sincrónico y diacrónico? ¿Por qué Miguel, cuando pensó en el tema, dijo, no, finalmente los dos grandes tipos de conceptos van a ser el diacrónico y el sincrónico? ¿Cuál es el criterio que usó? Para mí esa idea todavía no es clara. ¿Según qué criterio armó esa clasificación? Y estoy de acuerdo que es la clasificación más universal. Ahora, que podría haber otra clasificación de los conceptos bajo otro criterio, no lo dudo. Uno podría hacer una clasificación diferente a esta de los conceptos según el criterio, según la disciplina. Según la disciplina. Entonces aquí uno lo que va a tener tal vez es, por ejemplo, mire, los conceptos en las ciencias exactas, en las ciencias llamadas exactas, tienen unas características. A diferencia de los conceptos en las humanidades. Y sí, hay mucha gente que ha hecho ese mentefacto. ¿Cómo cambian los conceptos? ¿Cómo cambia el tipo de idea? ¿Cómo cambia la arquitectura? Si cambia o no cambia. ¿Cómo cambia la forma? ¿Cómo cambia la función? Dependiendo de si uno está trabajando en una ciencia exacta o en una ciencia social inexacta. Pedagogía conceptual. Entonces, no, antes de pasar a eso, vean cómo si uno cambia el criterio de infraordinación, le aparece automáticamente otra clasificación. Pero muchas veces la mamá se puede seguir manteniendo, eso es muy bonito. Y es, sin tener que modificar la supraordinación, yo puedo armar una nueva infraordinación cambiando el criterio. Sobre esta discusión, que aquí abro un pequeño paréntesis que ha sido muy interesante en mucho tiempo, y es, ¿cambian los conceptos dependiendo de las disciplinas? ¿O finalmente el concepto es una sola estructura universal para las ciencias exactas, la matemática, la física, la biología, independiente de la disciplina, o el concepto es universal? Me gustaría saber un poquito lo que ustedes piensan sobre esa pregunta. Escuchar las opiniones de unos 2 o 3 de ustedes. ¿Cambian los conceptos? ¿Cambia el tipo de ideas, la forma, la función? ¿O eso no cambia? Simplemente cambia el contenido de disciplina en disciplina. Beatriz Bejarano Forero opina, creo que se conserva el concepto. Están escribiendo. Blanca Miriam dice, creo que se conserva el concepto pero cambia el criterio.
Bien, Carlos Andrés González Galvis, del Colegio Eucarístico, dice, sí, yo considero que cambia el contenido de acuerdo a la disciplina. El concepto se conserva. Sandra Aguirre dice, cambia el contenido. Daily Sánchez Molina, del Colegio Eucarístico María del Refugio, dice que el concepto se conserva. Edison Ortiz Muñoz del Colegio Sagrados Corazones dice el criterio de cada ciencia genera un tipo específico de división de las infraordinadas. Y Gloria Isabel Guachapa dice que depende de la disciplina. Bien, sí, esa es una de las cosas más maravillosas de la pedagogía conceptual. De hecho, a mí me sorprende cómo yo sigo enamorado de pedagogía conceptual después de tanto tiempo de darle y darle y darle, y mi papá dele y dele con la lora de la pedagogía conceptual, pero sí, es verdad. Finalmente, la pedagogía conceptual, y él en concreto, logró identificar las estructuras generales, universales del conocimiento. Unas arquitecturas que no cambiaban si uno estaba pensando en antropología, que no cambiaban si uno estaba pensando en física, que no cambiaban. Que uno podía pensar en religión, podía pensar en filosofía, podía pensar en uno mismo, podía pensar en los otros, podía pensar como fuera, pero la estructura se mantenía. Y si ustedes se dan cuenta, esa tesis ya estaba presente en el maestro Jean Piaget. Ahí estaba el germen de la idea. Finalmente el pensamiento tiene unas estructuras y sobre la base de esas estructuras se construye el conocimiento. Y si sobre la base de esas estructuras se construye el conocimiento, entonces sobre la base de esas estructuras también se aprende el conocimiento. Y yo creo que el gran mérito pues fue poner toda esa idea que estaba planteada teóricamente y que de alguna manera el maestro Piaget la había comprobado a través de una serie de observaciones muy juiciosas, colocar eso en una forma práctica, visual, y decir, mire, esto que estamos armando acá se puede armar en cualquier disciplina, para cualquier concepto. No existe un concepto que no se le pueda armar un razonamiento conceptual encima y en consecuencia no se le pueda armar un mentefacto. No existe. Y claro, como ustedes muy bien lo dicen, ya cuando uno entra en ciertas disciplinas, el criterio de infraordinación cambia y pasan algunos ajustes de disciplina en disciplina, pero la estructura madre se mantiene. Y más lindo aún, eso no es solo cierto para el caso de los conceptos, sino que eso es cierto para las otras estructuras semánticas. No importa que uno esté pensando en matemáticas, en física, en química, las nociones serán nociones y se representarán de la misma manera y se razonará sobre ellas de la misma manera y se aprenderá sobre ellas con las mismas operaciones intelectuales. Igual para las proposiciones, igual para los argumentos e igual para los procedimientos. Son estructuras universales del conocimiento. De ahí el poder que tiene el que los niños las aprendan. Porque como son universales, aprende una cosa y aplícalo en todo. Aprende una sola cosa, aprende a hacer esto bien y aplícalo en todo y verás que lo comprenderás con mucha mayor claridad, precisión, rapidez y tu inteligencia, tu mente podrá hacer más cosas que si tienes un reguero de clasificaciones despelotadas, de definiciones incoherentes, donde se mezcla información nocional con información proposicional, argumental, procedimental, que es el problema que tiene hoy por hoy la educación tradicional.
pero que es que a los chinos el no tener este mapa claro, pues ha hecho que en los textos escolares, en las clases, en los libros, en los programas de televisión, en las conversaciones en la casa, en el colegio, se mezcle todo esto como si fuera una sola cosa, el conocimiento. Pero cuando uno lo mira a la luz de este mentefacto, de este concepto, uno se da cuenta de, hombre, claro, es que la cabeza de estos chinos está recibiendo una mezcolanza y un reguero de nociones con proposiciones, con pseudoconceptos, con pseudoproposiciones, con pseudoprocedimientos, de una manera muy, muy, muy desordenada. Así, por más inteligente que uno sea, si tiene la información tan mal organizada, la cabeza no puede pensar. De ahí el poder que tienen los conceptos y los mentefactos. Ahora, esto es fácil de entender. Realmente esto no tiene ningún misterio de entender. Esto lo puede entender fácilmente un niño. O sea, el problema aquí no es entenderlo, el problema aquí es hacerlo. Y aunque parezca muy fácil de entender, el chiste es hágalo, hágalo, hágalo disciplinadamente, rigurosamente, revisando que las isordinadas sean solo una palabra, que la isordinada de la clase supraordinada se está heredando bien a cada una de sus clases hijas, que ninguna de las características de la clase concepto se está repitiendo con ninguna de las características de las clases supraordinadas, que el criterio de infraordinación sea el más claro y el que a usted más le sirve, que la forma como usted nombra las clases es muy clara, que igual que las características de las clases infraordinadas se hereden de las características de la clase concepto y no se repitan entre las infraordinadas. Es cuestión de hacer, hacer y hacer y hacer. Miren, yo ya no sé cuántos años llevo intentando hacer mentefactos conceptuales. Además que los mentefactos conceptuales tienen una cosa y es que uno puede hacer un concepto y hacerlo y hacerlo y revisarlo y plantear una versión y plantear otra versión y darle vueltas y es una cosa que nunca se acaba. Y cada vez uno le va mejorando cositas hasta que, y eso es la vida, en gran parte esa es la vida nuestra, como analistas simbólicos, como autodidactas, como estudiantes, como profesores, como personas inteligentes, nuestra vida consiste en ir perfeccionando los conceptos. Porque finalmente los conceptos son instrumentos que nos sirven a nosotros para entender las cosas. Para entender mejor las cosas. Y en la medida en que uno las entienda mejor, pues piensa mejor, se le ocurren mejores ideas, toma mejores decisiones, entiende mejor los problemas y en esa medida se siente más seguro de sí mismo y arranca una cadena de transformación personal. Mire, esto es, acuérdense de otra figura muy importante de la pedagogía conceptual. Y ya con esta termino. Lo que les voy a pintar es el triángulo humano, que es otra cosa que uno siempre tiene que tener muy clara y muy presente. Aquí estamos hablando de la dimensión cognitiva o cognoscitiva, para ser más precisos, del ser humano. Pero esa transformación cognitiva de empezar a pensar con mentefactos tiene un efecto muy fuerte en la dimensión afectiva. ¿Se congeló la imagen? ¿No? Ah, se me congeló a mí. Ok. Y tiene un efecto inmediato en la dimensión expresiva. El usar mentefactos conceptuales hace que las definiciones sean muchísimo más claras. Y eso hace que uno piense con mucha mejor claridad y tome mejores decisiones. Y eso hace que uno
se empieza a sentir más seguro de sí mismo y se vuelva más creativo en consecuencia porque uno pierde el miedo, que es lo que va bloqueando la creatividad. Y al volverse más creativo, entonces uno empieza a hacer unas cosas más originales, más elaboradas, con mejor calidad. Y a medida que uno hace las cosas, entonces va aclarando quién es uno, etcétera. Esto es un sistema que se está moviendo todo el tiempo. Y una transformación tan fuerte en uno de los sistemas, pues genera inmediatamente modificaciones en los otros sistemas. De ahí que pedagogía conceptual no sea simplemente una herramienta didáctica, sino que sea realmente un modelo pedagógico. En la medida en que uno piensa con más claridad, por ejemplo, empieza a hacerse cada vez más preguntas y se empieza a volver más curioso. Le va a gustar más leer, le va a gustar más hablar, le va a gustar más discutir. Entonces vean esto como un sistema que transforma y forma un nuevo tipo de estudiante. Y bueno, esto lo hemos visto hace muchos años. Desde que mi papá creó el Instituto Alberto Merani para enseñarle a pensar a los niños con mentefactos. Porque una de las cosas que se conoce poco de la historia del instituto es que, además de que era para niños muy inteligentes, que eso era una parte del experimento, la otra parte del experimento era, no le voy a enseñar a los niños matemáticas, física, biología, química, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a enseñar una cosa, a pensar. Porque si yo les enseño a pensar, les enseño a aprender. Y como estas estructuras son universales, ya lo dijimos, es lo que tienen que saber, en vez de enseñarles todas las disciplinas. Y es verdad. Y es verdad. La educación necesita una transformación muy fuerte, pero la transformación fuerte es a este nivel. ¿Qué es lo que hay que enseñarle a un niño? Esto. Si él lo sabe hacer bien, aprende cualquier cosa, por lo menos de tipo conceptual. ¿Que es fácil de entender? Sí, es facilísimo de entender. ¿Que es fácil de hacer? No, no es tan fácil de hacer. Bien. Bueno, yo creo que les he explicado bastante bien qué es un concepto, para qué sirve un concepto, cómo se piensa con un concepto. Y además de eso, hemos hecho un recorrido por qué no es un concepto y en qué se diferencia el concepto de las otras cosas que no son conceptos, pero que son mentefactos. ¿Y qué tipos de conceptos hay? Ya lo que queda es que ustedes ejerciten, discutan, hagan esto en el colegio, lo pongan a los estudiantes a hacer. Cuando tengan dudas, vean este video, escríbanos, llámenos, lo que necesiten. Ahora me gustaría saber si alguno de ustedes tiene en este momento preguntas que quiere que yo le conteste. ¿Quieren ejemplos de conceptos? Listo. Vamos a ver ejemplos de conceptos. Les voy a mostrar algunos ejemplos de los conceptos. Vamos a la pantalla, ¿ya? ¿Estamos en la pantalla? Ustedes están viendo un concepto que estamos construyendo aquí en la Fundación para el programa de Lectores Competentes 2.0. Este concepto tiene varias cosas interesantes. La primera, están viendo ustedes la clase concepto. Explica una clase concepto interesante, compleja, pertinente, universal, que es el concepto de globalización. ¿Qué es la globalización? ¿Qué es? Hablamos, todo el mundo habla de globalización, es evidente que nos afecta a la vida, que la está transformando, es evidente que la globalización es lo que está marcando nuestra vida, o en gran medida nuestra vida, nuestra cultura. ¿Qué es la globalización? Y entonces empezamos a estudiar el concepto y
dijimos, ok, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso histórico. Es un tipo de proceso histórico. O es una etapa histórica. O es un sistema económico. ¿Qué es? Aquí dijimos que era un proceso histórico. Yo, la verdad, siempre tuve mis discusiones sobre este concepto. Veamos qué otros procesos históricos identificamos nosotros que se parecen mucho a la globalización, que no hay duda de que se parecen mucho. Entonces encontramos la sedentarización. Sin duda la sedentarización y la globalización son cosas del mismo tipo. Llamémoslas por el momento, y como está acá, procesos históricos. ¿De acuerdo? Otra que encontramos nosotros es la urbanización. No hay duda de ello. Otro gran momento de la humanidad fue la urbanización, que también generó una transformación política, económica, social, muy parecida o mayor aún que la que estamos viviendo con la globalización, del mismo calibre, digámoslo. Otro proceso histórico fundamental que hemos vivido nosotros ha sido el surgimiento del Estado-nación. Eso transformó para siempre nuestra historia. Entonces, digamos que todos estos son procesos históricos, grandes, generales. Y que un estudiante que esté estudiando, valga la redundancia, un profesor que esté dictando biología, pasa por ahí. Un profesor que esté estudiando, enseñando historia, obviamente pasa por ahí. Un profesor que esté enseñando ética y valores pasa por el concepto de globalización, porque es un proceso histórico que marca muchas cosas. Ahora, veamos si sí es un proceso histórico o no. Entonces, miremos el ADN. Ampliemos esa parte del concepto. Todo proceso histórico se caracteriza porque tiene un modo de producción propio. La forma, el modo de producción cambia y se genera un nuevo proceso histórico. Y eso es verdad. Eso es verdad. En el sedentarismo cambió el modo de producción. Básicamente la agricultura generó un nuevo modo de producción y ese nuevo modo de producción generó un mercado propio, un nuevo tipo de mercado caracterizado por el trueque. No hay duda de ello. En la urbanización, el modo de producción cambió. Se introdujo la máquina. La máquina. Por primera vez la humanidad produjo a través de máquinas y no a través de semillas y cultivos y animales. Cambió el modo de producción. Aparece la imprenta y por primera vez la producción ya no es solo de cosas, sino que la producción es también de ideas, de conocimiento, de ideologías, de estéticas, de información, de conocimiento. Y aparece el Estado-Nación, junto con ese cambio en el modo de producción. Y es el origen de la sociedad del conocimiento. Y ahora aparecen los computadores, básicamente aparecen los computadores y el Internet en general, pero llamémosle los computadores para ser así de concretos, y arman otra cosa, otro momento de la historia, y crean un nuevo proceso histórico. Entonces, modo de producción y tipo de mercado
dos características que vienen siendo una. Y la segunda es que, obviamente, ese modo de producción está asociado a un avance tecnológico como agente desencadenante. Pero si ustedes se dan cuenta, yo resumiría este mentefacto en una isordinada, modo de producción. Y por eso la globalización para mí, más que un proceso histórico que lo es un sistema económico. Y cuando uno hace esa pregunta, ¿esto es un proceso histórico o esto es un sistema económico? Lo que estamos definiendo, ¿qué es? ¿Un proceso histórico o un sistema económico? Ahí está pensando conceptualmente y ahí está construyendo un concepto. Porque depende del nombre que uno le ponga a eso, pues se adquirirá inmediatamente ciertas características. Ahora, ¿cuántas isordinadas debe tener un concepto? Esa es una pregunta que siempre se ha hecho. Miren, no hay una regla sobre eso. Puede ser una, perfecto. A mí me gustan mucho los conceptos de una isordinada. Pero durante mucho tiempo me han gustado mucho las de 3. Me parece que 3 es un muy buen número. Más de 3 puede ser mucho, pero no hay una regla sobre eso. Pueden ser también 10. Y desde que las 10 características se presenten a lo largo de todo a lo largo y ancho de todo el concepto, no hay problema. Por razones didácticas y de precisión pueden ser 1, 3 o 10. Volviendo al concepto de globalización. Veamos la infraordinación de este concepto. Primera globalización y globalización reciente. La primera globalización se caracterizó por el comercio no regulado. Por la locomotora, el avión, el automóvil y el telégrafo. Esos avances tecnológicos, locomotora, avión, automóvil, telégrafo, permitió integrar las naciones y hacer un comercio transnacional e interdependiente. Es decir, una economía de un solo mercado, hecha en gran medida a punta de computadores, pero también a punta de medios de transporte. Primera globalización. Un solo mercado internacional, interdependiente entre sí. Característica fundamental de la globalización. Sin duda alguna, un solo mercado. Un solo mercado. En otras palabras, la globalización en este sentido es la etapa de la historia humana que se caracterizó por la existencia de un solo mercado, donde las economías dejaron de ser nacionales y se volvieron internacionales, globales. Y la globalización reciente, con una tendencia bastante ambivalente todavía entre bueno, espero que lo vean ustedes aquí bien. No se los agrando, ahí lo están viendo bien. Una tendencia hacia el libre comercio entre los países, que los bienes y los servicios y la información y la gente y los recursos viajen libremente a través de las fronteras para que la economía se reorganice y se vuelva una sola. Todo eso basado en los computadores, el internet, el software, las empresas, los servicios, la gente, el talento humano. ¿Qué es la globalización reciente en la que estamos nosotros y que básicamente comienza a partir de 1950, los últimos 60 años de nuestra historia? Este es otro ejemplo de un concepto en construcción. Buena, gracias.
¿Este concepto es diacrónico o sincrónico? Les pregunto a ustedes. Ah, ya. Ya. Listo. Buena pregunta. Bien, voy a rescatar algunas de las respuestas. William Alfonso Maruri Londoño escribió que es sincrónico. Carolina Zapata, sincrónico. Sandra Aguirre, diacrónico. Carlos Andrés González Galvis del Colegio Eucarístico escribe que es diacrónico porque presenta la evolución de un concepto. Entonces, ¿cómo saber si este concepto es diacrónico o sincrónico? Muy fácil. ¿Cuenta la cronología, cuenta la evolución del concepto en su infraordinación? Si cuenta la evolución del concepto en su infraordinación, entonces es un concepto diacrónico. Pero si no cuenta la evolución del concepto en su infraordinación, entonces es un concepto sincrónico, sin cronología. Aclarado esto, vuelvo y les pregunto, ¿este concepto es diacrónico o sincrónico? Contesten por favor por el chat. A ver si cambian o no cambian las respuestas. Diana. Adriana, ¿nos cuentas tú? Qué pena. Bueno, aquí varios profes coinciden en que es diacrónico. Julián Alonso, Marta Cecilia, Luis Carlos, Edith Barón Díaz, Gloria Isabel, Ruth Lorena, todos dicen que es diacrónico. Listo, se entendió. Muy bien. Muy bien. Es un concepto sin cronología. No mentiras, con cronología. O sea que es diacrónico. Miren, otro concepto que hicimos paralelo a ese que les acabo de mostrar, acá se los estoy presentando, proyectando, es el concepto de capitalismo. Hay una relación muy fuerte entre globalización y capitalismo. Entonces dijimos, bueno, hagamos el concepto de capitalismo. Ahí se los dejo para que lo miren, léanlo. El capitalismo es un tipo de sistema económico que se diferencia de otros sistemas económicos como el esclavismo, el feudalismo y el comunismo. Se pueden identificar tres grandes tipos de capitalismo: el capitalismo mercantil, el capitalismo industrial y el capitalismo financiero. Básicamente el capitalismo tiene una característica muy fuerte, muy determinante, y es que introduce el salario. Creo que la gran mayoría de todos los que estamos en esta clase somos asalariados. Somos la fuerza de trabajo, hay una fuerza de trabajo basada en el salario. Eso no se presentó en el esclavismo, eso no se presentó en el feudalismo, eso no se presenta en el comunismo. Existe un manejo de los medios de producción basada en la propiedad privada. O sea, la propiedad privada, ahí dice capitalista, pero ahí realmente lo que debería decir es propiedad privada. Esa es la característica del capitalismo. Que eso la diferencia del esclavismo, el feudalismo, el comunismo, donde no hay propiedad privada, y donde se producen mercancías y servicios. Eso es lo que marca el capitalismo, las tres cosas que marcan el capitalismo: la propiedad privada, el salario y la producción de bienes y servicios. Ya ustedes pueden verlas isordinadas de los otros sistemas económicos y pueden ver y rastrear cada una de esas características en las infraordinaciones. En el capitalismo mercantil
La fuerza de trabajo está en el comercio, en el intercambio, ahí se genera la riqueza. Es un capitalismo enfocado a generar riqueza a través del comercio y son todas estas corrientes del capitalismo que dicen siempre que hay un intercambio se genera riqueza, entonces lo que hay que hacer es mucho intercambio para producir riqueza, mientras que el capitalismo industrial no se basa en el intercambio, sino se basa en la industria, en el valor agregado que se genera a través de la industria, de las máquinas, de la organización del personal. Y está el capitalismo financiero, que es el que fundamenta la riqueza en manejar bien la moneda y los intercambios entre la moneda. Bien. Pues bueno, son las 5:25 de la tarde. Cumplimos muy bien la jornada de hoy. Esto es simplemente una introducción más a los mentefactos conceptuales. Pedagogía conceptual no se puede abordar en una sesión, ni en 10, ni en 20, y tal vez los mentefactos conceptuales tampoco. Nuestro propósito desde la Fundación es darles la mejor introducción que podamos a ustedes, pero sin duda es un trabajo que cada uno tiene que hacer de una manera autodidacta. Muchas gracias. Creo que la clase funcionó muy bien. Técnicamente el internet estuvo muy estable, la participación de ustedes estuvo muy precisa, la metodología creo que fue muy clara, el propósito se debió cumplir, pero sí nos gustaría mucho, y a mí personalmente, recibir su retroalimentación por Skype y por internet. Chao y hasta la próxima clase. Que descansen.